buenos días, bienvenidos a la entrevista AM. Soy Marisol Dorat y es un verdadero placer poder trabajar para usted en nombre de todos los que hacemos posible esta entrevista. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a Guillermo Gallegos, diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Gana, uno de los diputados que apoyó este régimen de excepción en el que se encuentra nuestro país desde el día domingo. Buenos días, diputado. Gracias por aceptar la invitación a Canal 10. Bueno, al contrario, Marisol, muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos los amigos salvadoreños que están pendientes de su entrevista todas las mañanas. Muchísimas gracias. El día sábado va a quedar en la historia, sin duda, un día negro, oscuro para El Salvador. Pero sin duda el presidente de la República, Nayib Bukele, no tardó en tomar las decisiones para poder llevar tranquilidad a los salvadoreños y tuvo un respaldo por la mayoría de partidos en la Asamblea Legislativa. El Partido Gana dio sus votos para este partido para este régimen de excepción. Yo quisiera compartir, antes de que hablemos al respecto, cómo gracias a esos votos se dio este trabajo, este resultado desde el pasado sábado, y es que la operatividad policial no se ha detenido en las últimas 48 horas desde la declaratoria de estado de excepción en el Gabinete de Seguridad y ha reportado cerca de 1.400 capturas de pandilleros para contrarrestar la escalada de violencia registrada recientemente. Insisto, esto se logró gracias a los votos de los diputados en la Asamblea Legislativa. Veamos la nota. La fuerza policial sigue asestando duros golpes a las pandillas. En Cuscatancingo fue desarticulada una estructura criminal. Son más de 20 sujetos que dejarán de delinquir en esta zona. En Ciudad Futura tenemos 24 pandilleros de la estructura MS detenidos. Y esto, como les digo, son operativos a nivel nacional que estamos desarrollando. Les vamos a cortar ese ímpetu que ellos tenían de generar temor en la población y de generar ese pánico, porque estamos presentes y le estamos demostrando a la ciudadanía que el Gabinete de Seguridad está para servir. Con estas detenciones se superan las 1.400 ejecutadas durante los últimos 2 días para restablecer el orden tras el alza de homicidios atípica. Se metieron con el gobierno equivocado, no son los gobiernos anteriores que a cambio de este tipo de manifestaciones de violencia sanguinaria en contra de nuestra población recibían beneficios en los penales. Esta operatividad de los cuerpos de seguridad continuará hasta poner tras las rejas a quienes estén llevando zozobra a los salvadoreños. Vamos a continuar desarrollando este tipo de labor en favor y en pro del pueblo salvadoreño. Y vuelvo a reiterar el llamado del señor presidente Nayib Bukele: dejen de matar. El Gabinete de Seguridad ha instalado 51 cercos a escala nacional para resguardar a la población y frenar el accionar de estos grupos criminales. Y ese dejen de matar, sin duda, también es el clamor de la población salvadoreña. Diputado, quiero además mostrarle, antes de que entremos a nuestra conversación, mostrar un tuit del presidente de la República haciendo referencia a un comunicado que presentó la Corte Suprema de Justicia. Lo vamos a mostrar en pantalla. Aquí está lo que decía el presidente de la República. Y para los que piensan que los pandilleros capturados saldrán libres, aquí está el comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Le voy a dar lectura a algunas de sus líneas. Dice: en consideración al hecho notorio de más de 900 personas detenidas, el máximo Tribunal de Justicia este día, con el voto de 14 magistrados, reforzó a los jueces especializados titulares y magistrados de Cámara Especializada con el objetivo de coadyuvar a enfrentar la emergencia de seguridad aludida, previniendo un incremento considerable de la carga laboral ordinaria de los juzgados especializados de instrucción y de las cámaras especializadas de lo penal. Con esto, diputado, estoy viendo que sin duda los 3 poderes del Estado se unen para poder enfrentar esta escalada de violencia que vive nuestro país y que sin duda ha embargado de luto a El Salvador. Bueno, sí, muchas gracias, Marisol, nuevamente. Yo quisiera primero reconocer la labor del presidente de la República, del presidente Bukele, en todo esto. Él como presidente pues ha dirigido el Gabinete de Seguridad, reconocer el esfuerzo de la policía, el ejército, la fiscalía y todos aquellos que se han visto involucrados en poder proceder a la captura de tantos terroristas en nuestro país. Indudablemente que se sume
la Corte Suprema de Justicia es una muy buena noticia. Y como usted muy bien lo decía, quizás por primera vez los tres órganos del Estado estamos tirando del mismo lado de la cuerda. La Asamblea Legislativa el día sábado o domingo por la madrugada, atendiendo la petición del presidente y la convocatoria del presidente Ernesto Castro, decidimos por 67 votos, representando a 5 partidos políticos de los 8 que estamos ahí. El FMLN no votó, se abstuvo. Vamos y Nuestro Tiempo no atendieron la convocatoria, y de Arena pues 2 diputados asistieron y fueron los que votaron. 67 de 63 que se necesitaban, aprobamos algo que es legal y que lo recoge la Constitución, que es el régimen de excepción cuando hay graves perturbaciones al orden público. Todos conocen ya la historia, había una ola de violencia generada por los terroristas pandilleros contra ciudadanos comunes y corrientes. Incluso, que da tristeza hasta mencionarlo, una niña de 8 años aquí en Zacacoyo. Un mecánico, por ejemplo, un vendedor de frutas y gente que se dedica a hacer sus labores diarios como cualquier otro. A raíz de esto, pues nosotros dimos este régimen de excepción, lo cual a mí me parece también bastante criticable, que aún hoy en día hay gente que esté señalando que esto es inconstitucional. Única y exclusivamente puede decir esto aquel que simpatiza o que tiene algún vínculo con mareros. Es que no hay otra explicación para no darse cuenta que la muerte de tantos salvadoreños pueda significar una grave perturbación y que se tengan que tomar medidas urgentes como esta. A partir de ahí, y con las capturas que se han hecho, tenemos como resultado casi 1.400 terroristas que están fuera de las calles de nuestro país, están fuera de seguir delinquiendo de donde ellos viven o donde ellos operan. Esto es gracias, pues como digo, al esfuerzo, al trabajo coordinado entre las instituciones que velan por nuestra seguridad. Así es que nosotros estamos muy satisfechos y si es necesario dar otro tipo de herramientas jurídicas, pues que no dude El Salvador que así lo vamos a hacer. Son regímenes, hay que decirlos, focalizados, que van a ser únicamente lugares específicos, como por ejemplo en el Distrito Italia, aquí por Tonacatepeque, se cerró toda esta colonia y se capturaron más de 20 terroristas. Esto no afecta a los ciudadanos que no tienen ningún involucramiento con las pandillas, que son la gran mayoría de salvadoreños. Todos los salvadoreños, como lo han visto el día de ayer y ahora por la mañana, pueden transitar libremente, pueden movilizarse libremente y no habrá ningún inconveniente. Entonces estas medidas son importantes tomarlas, son urgentes que hay que tomarlas y yo estoy muy positivo de todo lo que se está haciendo. Como vuelvo a decir, nunca en la historia de este país, desde que hay pandilleros que crecieron y se formaron en los gobiernos de Arena y el FMLN, se había capturado tanto. ¿Qué significa esto? Que hay decisión, que hay un compromiso con querer terminar con esta plaga y que se está poniendo todo sobre la mesa como para poder decir ya no más pandilleros en El Salvador. Y esto se ratifica con lo que leíamos por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque muchos señalaban están haciendo este número de capturas para que después queden en libertad. Sí, es que también hay que decirlo y señalarlo, ha sido muy criticable cuando algún juez, que hay excepciones como estos jueces que dejan en libertad a pandilleros cuando la policía y la fiscalía ha hecho un gran esfuerzo para llevarlos hasta ahí. Pero hoy la Corte está dando, o el órgano judicial está mandando un mensaje positivo. Hay que sumarle también que el presidente a través de la Dirección General de Centros Penales también está haciendo una labor importante. Esto es una articulación de todo esto. Se está prohibiendo salidas de las celdas a los pandilleros que están allá. Se va a racionalizar su comida para que no implique más gasto para el país. Es decir, el país, el gobierno se ha volcado a enfrentar este problema y se les va a tratar como terroristas que son.
Los pandilleros fueron declarados terroristas por la Sala de lo Constitucional y por lo tanto tienen que ser tratados como terroristas. La tarea no es fácil, Marisol, realmente es difícil porque han permeado a la sociedad salvadoreña, a una parte de la sociedad salvadoreña, y hay gente disfrazada, como por ejemplo de vendedores de mercados, de vendedores ambulantes que realmente son postes de las pandillas que avisan si hay movimiento del ejército o de la policía, pero la inteligencia policial está haciendo un esfuerzo importante y gracias a esto pues están logrando capturas de líderes pandilleriles, de gente que se dedica también a colaborarles, porque tuve fotos, por ejemplo, de las que se publican por parte de la policía, gente mayor ya, de 50, 60 años, que no parecen pandilleros, pero son colaboradores de ellos. Hasta ellos se tiene que llegar para poder erradicar este problema de raíz. Usted mencionaba fuera de cámaras lo perverso que ha sido ver el día sábado como muchos periodistas, si lo podemos llamar así, se dieron a la tarea, como muchas organizaciones, a llevar un conteo de los fallecidos y que en primer lugar se convirtieron en estas personas que llevaban un conteo y ahora son quienes están reclamando los derechos de estas personas detenidas. Mira, yo creo, Marisol, que esta ola de violencia no ha sido un reflejo de las pandillas. Yo estoy convencido y seguro, como lo dije a una cadena internacional de los Estados Unidos ayer, que atrás de esto hay otros actores que están moviendo los hilos de las pandillas. Todo mundo sabe en este país que tanto Arena como el FMLN pactaron con pandilleros. Incluso Norman Quijano anda huyendo por haber pactado votos con él. Entonces hay gente que ha movido todo esto y hay que decirlo, han hecho que esto se genere para crear inestabilidad al gobierno. Justamente cuando han venido inversionistas al país, cuando el país venía de registrar 0 homicidios hasta por días consecutivos, se da este tipo de violencia generalizada. No importando de quién se trate, como vuelvo a decir, porque incluso esta niñita de 8 años, y hay gente que disfruta con esto. Desgraciadamente hay gente de un corazón tan podrido que disfrutan, como que es una gran noticia cada vez que muere un salvadoreño, es una gran noticia, pero ellos lo hacen con un poco hasta de sátira y de burla, tratando con esto, creyendo con esto que dañan al gobierno o que golpean al presidente, y realmente a mí me parece que esto es de mal gusto. Esta gente también es la que se ha encargado, como usted lo bien decía, de estar criticando el régimen de excepción. ¿Qué ilegalidad puede tener? Incluso gente que ni es de aquí, que ni sabe aquí de lo que pasa, está criticando el régimen de excepción simplemente porque hay gente que desde aquí les dice que es ilegal. Este tipo de periódicos como El Faro, Factum, para decirlo con nombre y apellido, son los que se encargan de hacer ver, querer hacer ver mal todo lo que se está haciendo. Y a mí me parece que esta gente, alguna ramificación o algún vínculo o alguna simpatía tiene con estos grupos criminales. Es que no se puede entender cómo pueden ser insensibles a lo que hacen las pandillas o a lo que generan las pandillas de dolor y de luto en El Salvador. Yo quiero leer el artículo 1 de la Constitución de la República de nuestro país, y es que es sumamente importante escuchar estas líneas. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Esa es la obligación precisamente. Y está en nuestra Constitución, así en el artículo 29, la potestad para poder tener este régimen, y también a nivel internacional, la OEA en su Carta Magna también lo aprueba. Bueno, y un delegado de la OEA hacía una crítica, o alguien que representa a la OEA, y el presidente muy bien lo señalaba. ¿Fue la OEA la que patrocinó la tregua o fue uno de los participantes en la tregua en el gobierno del FMLN? Y sí, la misma Constitución, y no la Constitución que ha hecho este gobierno o esta asamblea, sino que una Constitución que se hizo en 1983 es la que reconoce a la persona humana como el fin principal. Es decir, que el Estado tiene que hacer todo
lo que tenga que hacer para garantizar la salud, la educación, la seguridad, la vida de todos los salvadoreños. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. Y como vuelvo a decir, gente que lo critica, gente que lo señala, deberían por lo menos una vez en su vida, si hay algo que debería de unirnos a los salvadoreños, es estar en contra de los pandilleros. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Aquí se nota muy bien quiénes somos los que estamos en contra de los pandilleros y quiénes son los que se alinean con los pandilleros. Y tú ves gente que sale abogando por ellos, gente que sale diciendo que lo están tratando mal. A un terrorista se le trata como tal, como terrorista. Entonces, yo creo que esto es importante que lo tengamos claro y que los salvadoreños lo sepan de qué lado está cada persona en este país. Y son muy identificados los que están a favor de las pandillas o disfrutan con lo que las pandillas le hacen a los salvadoreños. Es importante lo que usted mencionaba, que de ser necesarias más medidas, ustedes estarían apoyando al presidente de la República, Nayib Bukele. Digo, respaldando, porque ayer las redes sociales nos daban una lectura de muchos salvadoreños diciendo: adelante, presidente, yo tuve que emigrar a consecuencia de las pandillas, yo perdí un ser querido a consecuencia de las pandillas. Se escucha esa voz popular cansada de todos estos asesinatos y con un respaldo total al presidente. Bueno, la gran mayoría de salvadoreños, y eso es positivo, la gran mayoría de salvadoreños está a favor de aplicar penas severas, drásticas en este país contra los pandilleros. Yo he venido impulsando la pena capital. Yo este día quiero dejarla firmada, por lo menos con mi firma, para que se dé un paso importante y el diputado que se quiera sumar, que se sume. También creo necesario poder garantizarle la tranquilidad a los policías y a los soldados. Resulta que hay muchos soldados y policías que están siendo procesados y han sido condenados hasta 20, 25 años por haberse defendido o por haber defendido a la sociedad contra los pandilleros. Y cuando un policía o un soldado va procesado y es condenado, esto desmoraliza a estos miembros de estas instituciones. Creo que debe de haber causales de atenuantes para que ellos no tengan esta responsabilidad cuando estén en el cumplimiento de su deber. Esto es contra los pandilleros. Deben haber otro tipo de medidas también que debemos de aplicar como país. Estas, las que yo he mencionado, son las que tengo yo como iniciativa propia, pero será el presidente también el que deba de presentar aquellas otras que él crea conveniente y que debamos de aplicar o aprobar en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los alcances que tiene este régimen de excepción, diputado? Quiero leer parte y dice: las garantías constitucionales que quedan temporalmente suspendidas son la libertad de reunión, derecho de defensa, plazo de detención administrativa e inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones. Esto con el fin de que las autoridades de seguridad, precisamente que eran a las que usted se refería, que es la policía y la Fuerza Armada, tomen el control del territorio, brindando seguridad a los habitantes. Bueno, el régimen de excepción, como lo he dicho, es un régimen focalizado. Sin este régimen de excepción, la policía no pudiera y el ejército cercar algunos lugares como los tiene en este momento o ya los hizo. Segundo, la detención administrativa, que en el país es por 3 días, se eleva a 15 días. Es que fuera imposible con la cantidad de sujetos o pandilleros que han sido capturados, que en 3 días puedan diligenciar todo y llevarlo a los juzgados. Por eso se les ha dado 15 días, que es el plazo que establece. Se prohíben las reuniones para delinquir, por eso se ha delimitado, porque pueden haber reuniones de la iglesia, pueden haber reuniones deportivas, pueden haber todo este tipo de reuniones que son lícitas. Aquellas asociaciones o reuniones de personas que se les compruebe que están delinquiendo serán capturados. Y la cuarta, como usted bien lo decía, Marisol, es que la fiscalía o la policía pueden interferir o pueden restringir o pueden detener comunicación que se pueda dar entre delincuentes o entre pandilleros.
Con esto, que son las que hemos aprobado, pues hemos tenido los primeros resultados positivos. Hoy las capturas van a continuar, son 30 días para los cuales se ha dado el régimen de excepción. Si el presidente pide que se prorroguen 30 días más, como lo establece la Constitución, nosotros con gusto lo vamos a hacer. La tarea es grande realmente, como lo repito, y me gusta decir esto porque es una realidad. Nunca se habían capturado tantos pandilleros, y ahí van pandilleros de todas las maras que hay en este país, desde jerárquicamente, desde pandilleros que son los que dirigen a otros, hasta el último pandillero. Se ha hecho una captura importante y esto es bueno y es positivo porque estamos sacando delincuentes criminales de las calles de El Salvador. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar seguimos conversando con el diputado Guillermo Gallegos. De la misma manera que el presidente de la República ha estado al frente de los temas de salud cuando la pandemia nos ha impactado, así como ha estado al frente de los temas económicos, hoy el presidente de la República está al frente del tema de la seguridad. Quiero compartir con ustedes algunos de los tweets que ha estado pues, en su red social. Ustedes lo pueden seguir obviamente a través de Twitter. Quiero mostrar los tweets del presidente de la República. Sí, lo vamos a compartir en esta nota con un mensaje contundente a las pandillas, a quienes les ha advertido que si no paran los hechos delictivos contra la población, los 16,000 pandilleros reclusos pagarán las consecuencias, ha dicho el presidente de la República. El mensaje del presidente Nayib Bukele para los integrantes de grupos criminales refleja la firmeza con la que se actuará para quienes atenten contra la población. El mandatario dijo en sus redes sociales: tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya, o ellos la van a pagar también. Esa fuerte advertencia va dirigida a pandilleros que están delinquiendo en distintos puntos del país con el fin de que frenen los ataques a la población. Todo el mundo vista abajo, señor. Abajo. Minutos después de esa orden presidencial se procedió a darle cumplimiento. La fuerza del Estado se puso nuevamente de manifiesto. El director de Centros Penales, Osiris Luna, afirmó que, cumpliendo con su orden presidente Nayib Bukele, le vamos a demostrar quién manda. Lo que hagan afuera, lo van a sufrir aquí adentro. El Estado se respeta. Guerra contra pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública agregó: ¿tomaron notas, cabecillas? El mensaje es claro y contundente. Aquí no existe tregua. Van a entender que el Estado y el pueblo salvadoreño se respeta sí o sí. Guerra contra pandillas. Por orden del presidente Nayib Bukele, desde el domingo todos los centros penales de seguridad y máxima seguridad del país se encuentran en emergencia máxima. Se han ejecutado requisas y las celdas se encuentran cerradas 24/7. Lo decía antes, lo que es un clamor de cada familia salvadoreña, que es un paren de matar, es también el mensaje contundente del presidente de la República, que está acompañado obviamente de todo el Gabinete de Seguridad y de ustedes como parlamentarios. No, a mí me pone muy contento las declaraciones de los funcionarios del Gabinete de Seguridad y las del presidente. Y es que se deja ver la decisión, sobre todo, que hay para enfrentar a estos delincuentes. Estoy seguro que les llegó su momento. Hoy van a enfrentar realmente lo que deben de tener estos delincuentes, el peso de la ley articulado con el órgano judicial, porque era muy común pensar para un pandillero, me imagino yo, que bueno, me capturan, a los 3 días salgo, dentro de un mes. Hoy van a pasar años dentro de los centros penitenciarios
y no van a ir a pasear a un centro penitenciario. Van a verla bastante difícil y esto es lo que merece. Realmente han hecho tanto daño por décadas en este país y hoy creo que estamos haciendo pues lo que deberíamos de haber hecho hace mucho tiempo, como El Salvador. Es un clamor popular, la gente está harta de veras de todo esto, de la extorsión, de vivir con miedo, de que tengan los parqueos de las colonias secuestrados y sean ellos quien dice quién se parquea o quién le paga o no, pandilleros tomándose casas que hacen que los habitantes se vayan, las deshabiten y ellos estén rentándolas para otra gente. O sea, se han hecho de tantas cosas los pandilleros en este país, pero hoy creo que va a ser punto final y que se atengan, que tengan claro que van a ser implacables contra ellos y como asamblea nosotros tenemos que ser también contundentes como lo hemos sido el día domingo, aprobar todo aquello que sea necesario, que esté dentro del marco legal y que la policía y el ejército tengan las herramientas, tanto materiales como legales, para poder enfrentarlos y acabar de una vez por todas con esta plaga que le ha hecho tanto daño al país por mucho tiempo. Diputado, cuando usted señala que existe este clamor popular desde comunidades, departamentos, en todo el país. Fuera del país, Marisol, como usted lo decía, hay gente que emigró por culpa de estos bandidos y gente de todas partes del mundo le escribe a uno que apoyando todos los esfuerzos. Diputado, pero hay que decirlo, y yo lo mencionaba ayer en la entrevista, este es el resultado, estas pandillas, este cáncer, como usted lo quiera llamar, es el resultado de la falta de políticas de Estado en el pasado, de los gobiernos anteriores. Ayer o el domingo, esta persona nicaragüense que estuvo al mando de este país, que permitió que se dieran miles y miles de muertos en nuestro país, hoy señala que este régimen de excepción no es una buena medida. El papá de la tregua, Mauricio Funes, hablando tonterías, que ni debería de opinar. Yo creo que su estado de drogadicción y embriaguez lo hace decir estupideces, perdone la palabra, pero él es el menos indicado de hablar en contra de las pandillas. Si hay alguien descalificado totalmente para hablar en contra de todo lo que está haciendo es Mauricio Funes, porque él fue el que generó y organizó toda la tregua. Y lo hizo con la OEA. Y lo hizo con la OEA, y el presidente tiene toda la razón en reaccionar con un mal comentario que hace un funcionario de la OEA señalando lo que se está haciendo aquí. Y como yo digo, son terroristas. Y si los quieren, como decía el presidente, pues que los vengan a adoptar y que se los lleven para sus países a ver qué tal les va. Pero usted decía una cosa, esto trae ya años de ser en este país. Nosotros estamos experimentando quizás la tercera o cuarta generación de pandilleros. Ya están los nietos, incluso los bisnietos de algunos pandilleros que comenzaron todo esto. Es un problema que lo venimos arrastrando, pero estoy seguro y convencido que con todo lo que se está haciendo, con lo que se ha hecho, que suman más de 1.400 personas terroristas capturados, es un mensaje contundente. Y esto no va a parar, esto va a seguir, se van a seguir desmontando estas estructuras terroristas y como lo decía, que tenga miedo aquel que simpatiza o que ayuda o que es cómplice de los pandilleros, que tenga miedo el pandillero, pero la persona que no tiene nada que ver no tiene nada que temer. Esté tranquila y que sepa que la tranquilidad y la seguridad va a llegar hasta sus hogares. Ahora que usted menciona todos nuestros hermanos en el exterior, todos esos hermanos cercanos, hablamos de 3,5 millones de salvadoreños fuera. Sería importante analizar qué cantidad de estos salvadoreños tuvieron que huir del país por las mismas faltas de oportunidades y por este cáncer de la delincuencia que estaba arrancando tantas vidas. Bueno, la migración de salvadoreños comienza desde el conflicto armado. El conflicto armado trajo al país desempleo, pero la raíz principal es el conflicto armado, que acaba con muchas fuentes de empleo en el país y comienza a emigrar mucha gente. La gente que se va para los Estados Unidos en su gran mayoría es
por el problema de la violencia generada por las pandillas, por la amenaza, por la extorsión. La extorsión genera un alto índice de desempleo en este país. Una persona que comienza su negocio, por muy sencillo que sea, tortillería por decirlo así, pero es un negocio digno, inmediatamente le cae la mal llamada renta, que en realidad es una extorsión, un delito. Entonces dice la gente, ¿para qué voy a seguir si solo en pagar la extorsión se me va toda la ganancia? Esta persona mejor decide cerrar, ya no paga, es amenazada y tiene que irse del país prácticamente. Entonces, la cantidad de gente que ha salido desde el conflicto armado hasta la fecha es por la violencia que se ha generado, una por los conflictos armados y la otra por las pandillas, en su gran mayoría. Esta gente, incluso yo he tenido muchos mensajes, llamadas de allá, apoya y respalda todo lo que se está haciendo por parte del gobierno. Y ven una luz de esperanza en el presidente Nayib Bukele, porque es que realmente es verdad, hagan una retrospectiva de lo que ha pasado en este país. Nunca antes se habían tomado decisiones como se están haciendo. Yo venía proponiendo los estados de sitio focalizados desde hace mucho tiempo. Hoy por primera vez se está haciendo esto en el país y hay que decir que es una buena decisión, está teniendo resultados positivos. Así es que creo que la gente que vive fuera del país pues está satisfecha, está contenta y por supuesto que espera que estos resultados sigan progresando hasta no tener ningún pandillero en este país. Este drama de la migración que hemos enfrentado como país por tanto tiempo, y como usted lo menciona, desde la guerra, ¿tiene responsabilidad los partidos Arena y FMLN? Definitivamente, ellos son los causantes del conflicto armado, ellos gerenciaron el conflicto armado en su momento, ellos gobernaron este país con sus políticas públicas sobre seguridad, fracasaron y como vuelvo a decir, hoy en día estamos teniendo quizás la cuarta generación de pandilleros en este país. Yo recuerdo perfectamente cuando apareció quizás uno de los primeros pandilleros en este país, el Directo, allá por San Miguel. Si ahí se hubieran tomado las decisiones que deberían de tomarse como país, quizás no tuviéramos este problema. Sin embargo, lo tenemos, pero a Dios gracias, se están tomando medidas. Y como yo digo una cosa, Marisol, tengo que decirlo, yo no creo que para el marero exista readaptación, que exista reinserción. Ya se intentó miles de veces. Se les pusieron panaderías allá por Apopa de la Comunidad Europea. ¿Qué hicieron? Eliminar y matar a los demás panaderos que no eran pandilleros para quedarse ellos con el negocio. Ellos tienen negocio, incluso han penetrado el sector transporte, donde unos malos transportistas les han dado espacio para que ellos operen. Están operando otro tipo de negocios en este país, involucrándose otra gente que hoy ya al final son cómplices de pandillas. Hasta ellos hay que desbaratar. Pero ellos no entienden de reinserción, ni de readaptación, ni ninguna otra política criminal para poderlos llevar a una vida normal. Ellos viven del sicariato, ellos viven de estar asesinando gente, ellos viven de extorsión. Si una persona normal le cuesta ganarse su dinero en un mes o una quincena, estos bandidos en un día o en una mañana pueden tener más de un salario mínimo con una extorsión. Para mí, yo lo he dicho muy francamente y es lo que yo siento y lo que pienso y a mí nadie me lo va a quitar por más explicaciones legales que me den. La única manera de terminar con esto es a través de la aplicación de la pena de muerte en el país. Nadie en el mundo tiene el problema que nosotros tenemos. Otros países que tienen menos delincuencia, otro tipo de delincuencia, como por ejemplo los Estados Unidos, en varios de sus estados aplican la pena de muerte y nadie les dice nada. Ahí los organismos internacionales que velan por los disques derechos humanos, que más parecen derechos de delincuentes, ahí no dicen nada cada vez que ejecutan a un asesino en serie en los Estados Unidos. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no se meten y por qué no critican? ¿Y por qué nosotros, porque estamos tomando medidas contra estos terroristas, por qué quieren intervenir en las decisiones que tomamos? Entonces, para mí,
Esa debería ser quizás la aspiración que como país podríamos tener para la aplicación de pena de muerte para pandilleros terroristas que cometan estos delitos. Yo, como decía, pues mi firma está lista, yo ya tengo firmada la pieza, ya tengo mi firma ahí puesta, no puedo presentarla porque se necesitan 10 votos, yo ahí la voy a tener, si alguien se anima, pues que me diga, que me llame y ahí la firmamos y vamos sumando las 10 firmas y la presentamos en su momento. El diputado Guillermo Gallegos nos ha acompañado esta mañana en la entrevista M. Gracias por venir a Canal 10. Bueno, Marisol, muchas gracias y ay, perdone que no la dejé hablar, pero la verdad que este tema es de mucha importancia para el país y le agradezco a usted y al canal que me haya invitado pues para dar mis opiniones sobre lo que pienso y siento sobre este tema en particular. Gracias, diputado. Vamos a la pausa. Al regresar nos acompaña el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Siga con nosotros.